marco del Día del Patrimonio Cultural en Chile, presentaremos la segunda edición del libro Pablo Galleguillos José Silvestre, memorialista popular 1861-1933, reminiscencias y otros relatos. Esta reedición del libro contiene más de 40 relatos del cronista ovallino Pablo Galleguillos sobre la historia de Ovalle y sus alrededores, sus costumbres urbanas, mineras y campesinas. Para conocer más detalles sobre este trabajo de reedición desarrollado por la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, se encuentra con nosotros el historiador Rodrigo Iribarren, quien es el encargado de recopilar las 40 crónicas que fueron parte de la primera edición de este libro y la corrección de textos de la segunda entrega. Mi nombre es Rodrigo Iribarren Avilés, soy profesor de Historia y Geografía. Me he dedicado gran parte de mi trabajo profesional a la investigación histórica. Fui director del Museo del Limarí, director del Museo Gabriela Mistral de Vicuña. Actualmente soy director del Museo Histórico Presidente Gabriel González Videla de La Serena. Y he hecho varias publicaciones, tengo varios libros sobre fenómenos o sucesos, digamos, que han acontecido en la región de Coquimbo. ¿Cómo surge la idea de reeditar este libro y cuál es su importancia? Indudablemente, este libro fue editado inicialmente en el año 1992, cuando el municipio logra concretar la compra de un conjunto de documentos de un cronista regional que nació a fines del siglo XIX y que murió en el año 1933, más precisamente en el año 1861 nace y muere en 1933, y nos entrega, yo en ese minuto era director del Museo del Limarí, y nos entrega este material, y gracias a la transcripción de muchos de los artículos de este cronista regional, pudimos hacer una publicación con el financiamiento del propio municipio de Ovalle. Es indudablemente un elemento fundamental para el conocimiento de la historia de Ovalle, la publicación de estas crónicas, porque es el primero en hacerlo, porque el segundo que escribe sobre Ovalle va a ser Perry, y lo hace ya en la década cuando la ciudad cumple los 100 años. Por lo tanto, el reeditar este libro tiene una tremenda importancia para el conocimiento para que la gente conozca su propio patrimonio cultural, reconozca su propia historia y de los elementos que de este creador, de este historiador regional, de este cronista regional. ¿Qué temáticas fueron abordadas en este trabajo que sin duda es un aporte al rescate patrimonial de la comuna de Ovalle y qué nuevos elementos se le incorporan? Voy a hablar un poquito del personaje que es quien hace estas crónicas. Se trata de don Pablo Enrique Galleguillos, un tongoyino, cuando en ese minuto Tongoy pertenecía al departamento de Ovalle, y que nace justamente en ese puerto en 1861, y realiza, don Pablo Enrique Galleguillos, realiza, una labor trascendente, porque él, siendo muy joven, seguramente de una familia no tan pudiente, él viaja al norte, primero a Copiapó, conoce Chañarcillo, el mineral que estaba ya en una época ya de término, pero conoce bien Chañarcillo, y luego de allí se dirige a Antofagasta y a Tarapacá en búsqueda de trabajo, y él está bastantes años trabajando en las salitreras. Él realiza la labor de ayudante de panadero en alguna de estas salitreras, en alguna de estas panaderías, las salitreras, y se destaca porque él asume un rol social y político muy importante. Él
se asocia junto a trabajadores, panificadores y a gremios de distintas áreas dentro de la producción salitrera, y por lo tanto él se transforma en un dirigente social y en un dirigente político dentro del Partido Demócrata, y por lo tanto él da conferencias y envía artículos incluso a Argentina, a Bolivia, y por lo tanto tenemos un Pablo Enrique Galleguillos bastante joven que comienza a publicar su pensamiento social y los derechos de los trabajadores en esta zona norte de Chile. Este Pablo Galleguillos entonces, cuando regresa desde el norte grande al norte chico y se afianza nuevamente en Ovalle, él comienza inmediatamente a publicar algunos artículos en la prensa local, la mayoría en el diario La Constitución, pero también algunas pequeñas cosas en el Tamaya, y comienza a publicar estas crónicas y que tienen que ver un poco con la ciudad de Ovalle. Esta ciudad importante para él porque le permite volver a sus lazos familiares con la gente que tenía acá, y ya casado con doña Emelina. Con ella no descuida este pensamiento social y crean dos asociaciones de trabajadores, una de obreras y una mancomunal de obreros en Ovalle. Por lo tanto, él no deja de tener este pensamiento social y a su vez, para sobrevivir y para poder alimentarse, él establece una panadería, y esta panadería, digamos, es el medio de sustento, y por lo tanto él comienza a escribir. ¿Y escribe qué cosas? ¿Sobre qué? Sobre la Alameda, sobre la plaza, sobre la creación del hospital. Escribe también sobre algunos personajes, escribe sobre el teatro, escribe, es decir, tiene que ver un poco con aquella cosa cotidiana de la ciudad misma, y todo esto que es tan cotidiano, indudablemente tiene un matiz muy especial porque le tocó a él vivirlo. Escribe, por ejemplo, algunos artículos sobre la fiesta de Sotaquí, sobre la llegada de la imagen de Sotaquí al templo de la localidad. Escribe sobre Tamaya, algunas cosas sobre el mineral de Tamaya, sobre los mineros, la gente que trabajaba allí. Por lo tanto, hay un área muy, muy especial, y él es uno de los primeros que no solamente escribe una crónica como cualquier escritor, sino va a las fuentes, y no cabe duda por muchos de los datos que aparecen en estas crónicas que él trabajó con documentos, estuvo con documentos, y por lo tanto es una crónica histórica que también tiene mucho dato duro, y por lo tanto es muy importante. Ahora, de esos 40 artículos que fueron publicados el año 92, que publiqué yo el año 92, él ahora, en esta nueva reedición, se agregan 2 artículos que en ese minuto, digamos, los tuve en mis manos, los originales, pero que consideré que pudieran ser parte de un nuevo trabajo, como es un artículo sobre un profesor que también es tongoyino, como es don David León, pero que también trabajó en una escuela de Ovalle, y se considera que es un extraordinario profesor en aquella época, y cuyo conocimiento, cuyos métodos de enseñanza traspasaron incluso el conocimiento de la región. Y el otro artículo que se crea, que se instala en esta nueva reedición, en esta reedición, es sobre Laureano Barrera, que es el cacique de los bailes religiosos de Andacollo, y no es solamente sobre él, sino es sobre los Barrera en general,
porque hubo algunas dificultades por el cacicazgo dentro de la familia, y es un periodo bastante largo y complejo que tienen los bailes religiosos andacollinos. Cuando los dirigen los Barreras, tienen un montón de problemas con la autoridad política de aquella época, que quería suspender estas fiestas religiosas, y además también había un problema con respecto a quién heredaba el cargo de cacique de los bailes religiosos de Andacollo. Por lo tanto, es un estupendo artículo que nos muestra una época importante con respecto a los bailes religiosos de Andacollo. ¿Cómo surge la idea de trabajar con la Corporación Cultural Municipal? He tenido un contacto permanente con el municipio de Ovalle desde la época en que yo llegué a esa zona, por allá por el año 78. Por lo tanto, el trabajar y posteriormente he trabajado en varias cosas con la Corporación Municipal, y ahora me invitaron personalmente que hiciera la presentación de este libro, y por lo tanto alabo y felicito a la Corporación por estar realizando esta labor de la publicación de estas obras relacionadas con Ovalle, con el departamento de Ovalle, y que ha sacado en los últimos años. El libro se encuentra disponible en bibliotecas de la región de Coquimbo y en línea en el link www.ovallecultura.cl. Espero que hayan disfrutado la presentación de este interesante libro que recopila la historia de Ovalle y de sus alrededores. Así que les recordamos que si deseas adquirirlo, puedes descargarlo en nuestra página web www.ovallecultura.cl.